Queridos amigos, esta tarde en el compartir con los niños, con los chicos que iban a tomar la primera comunión, el texto de la misa era el texto de la multiplicación de los panes. Yo les preguntaba si ese momento que estábamos por vivir era fin o comienzo. Y todos decían que era el comienzo. Era una respuesta espontánea, no aprendida, pero que tenía mucho significado, porque verdaderamente uno muchas veces, ¿no? Yo recuerdo una viñeta española de hace muchísimos años, o sea, antes, diríamos, en los estertores de la modernidad, ¿no? Ni siquiera la que decía que un cura de un pueblo, ¿no? tenía problemas con los murciélagos, ¿no? en el templo. Entonces uno le dice, bueno, padre, dele, ¿por qué no les da la primera comunión así no vienen nunca más? ¿No? Entonces, eso a veces justamente es tomar los sacramentos como el final. Los sacramentos son el principio. Los sacramentos son el principio. Aún el sacramento último no es final, es aquel que nos termina de preparar. Por eso también se denomina viático, ¿no? Dentro de los sacramentos. Es aquel que nos prepara para el viaje hacia la vida verdadera, hacia la vida auténtica, hacia la vida eterna. Por eso nuestra vida está marcada por pasajes a través de los cuales entramos en nuevas situaciones. Por eso también es muy importante superar el pasado para volver a vivir plenamente el aquí y el ahora, ¿no? El final nunca es solo final, sino que siempre es también un nuevo comienzo. Por eso hay hoy dos textos que quisiera como que miremos en este compartir eucarístico y en esta fiesta de la Ascensión. Dos textos que están como en juxtaposición. Uno es la conclusión del Evangelio de Marcos, que acabamos de proclamar, y otro es el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Esos Hechos de los Apóstoles que nos han venido acompañando a lo largo de todo el tiempo pascual. De todo el tiempo pascual. A partir de los Hechos de los Apóstoles hemos visto cómo la comunidad cristiana fue experimentando cosas maravillosas, también cosas difíciles, como por un lado se compartía todo, por otro lado como el martirio, que era, por así decirlo, significativo y era la denominación de la primera comunidad cristiana, iba engendrando nuevos cristianos, entre ellos precisamente al apóstol de los gentiles, a ese Pablo de Tarso que luego de tener las capas y de aprobar la muerte de Esteban, el primer mártir, se transforma él mismo en un seguidor y un discípulo del Señor Jesús resucitado. Entonces, en el Evangelio, de hecho, Jesús se despide de sus discípulos luego de un tiempo fundamental, significativo para su vida, un momento que también Jesús marca una serie de recomendaciones, y desde ahí el Señor que nos muestra en este Evangelio una realidad que nos puede ayudar mucho. Esa comunidad que se envía a anunciar es una comunidad imperfecta. Y esa imperfección está marcada en el texto por un número, que es el de los 11.
ya no son 12. Recordemos, ¿no?, que en la cultura semita todo lo que significaba y significa el número 12, perfección, integridad. Entonces, ese número 12 que parecía absoluto y totalmente significativo, las 12 tribus de Israel, que parecía significativo a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, aparece como ya debilitado, aparece empobrecido. Ya no son 12, son 11. ¿Eso qué significa? Que esta comunidad ha pasado por la prueba, que ha sufrido pérdidas, traiciones, desconciertos, idas y vueltas, pero precisamente es una comunidad frágil, pero es una comunidad auténtica. Es más auténtica, porque ha sido como purificada de cierta soberbia, de cierta soberbia. A veces en estos tiempos que vivimos, en todos, ¿no?, nos preguntábamos hoy un poquito, que es algo que también pasa en las primeras comuniones. Uno ve, así como los chicos toman la primera comunión poniendo todo el corazón, es cada vez menos la gente de todo su entorno familiar que viene a tomar la comunión. Es una realidad. No es ni bueno ni malo. Es una realidad. Es como que hay algo que por un lado los lleva a estar ahí, a acompañar al hijo, al nieto, al sobrino, al ahijado, a la ahijada. Los lleva a estar y a vivir, ¿no? Y por otro lado, como que en el momento, como que es la primera comunión de ellos, la de nadie más. Como que no hay un enganche de todo eso. Bueno, pero eso nos está hablando de la autenticidad del momento, de la fragilidad, por un lado, pero de la autenticidad del momento. Y ahí es donde Jesús nos envía. Ahí es donde Jesús nos envía. Ahí mismo, no para vanagloriarnos de nada, sino para volver a anunciar al Señor resucitado, como lo anunciaron los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Y el anuncio, permítanme decirlo, el anuncio sigue siendo a escala humana. A escala humana. Y esa escala humana es el cara a cara. Todo lo que puede llegar a significar la digitalidad o eso, la cultura. Hoy el Papa hablaba justamente en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hablaba sobre la inteligencia artificial y decía, este mundo está como excedido de tecnología, pero falto de humanidad. Pero falto de humanidad. Entonces, lo que el Señor envía, porque ¿a qué envía el Señor? Anunciar la buena noticia, a bautizar, a exorcizar los demonios, a tratar de comunicarse, de llegar al otro, de que entienda lo que decimos, y a poder digerir tanto veneno como pueda haber, ¿no? Y justamente a sanar. Todas acciones humanas, todas acciones humanas, porque cuando se pierde la humanidad, ya no queda nada, no queda nada. Es como una serie de repeticiones, de gestualidades que no terminan siendo nada. Entonces, lo que hoy Jesús
vuelve al cielo, nos envía su Espíritu, que vamos a celebrar la semana que viene, y ahí empieza a ser el tiempo nuestro. Ahí empieza a ser el tiempo nuestro. Ahí es donde verdaderamente Dios pone en nuestras manos su evangelio. Él vino y lo encarnó, como nadie, como nadie, con la fuerza de Dios en humanas herramientas, en humanas herramientas. Y es a partir de eso que cada uno de nosotros tiene que lograr considerar precisamente eso que hoy los niños de primera comunión tenían tan en claro. Estamos empezando, no terminando. Como decía ayer también el Evangelio, los dolores para el cristiano, para el creyente, son siempre dolores de parto, tendrían que ser dolores de parto, no estertores de muerte. De los dolores se crece, de los dolores se aprende, de los dolores se mira hacia adelante. Por eso que Dios ponga en nuestro corazón esta luz y esta fuerza para que más allá de dejarnos, Él precisamente queda. Por eso no hay que mirar al cielo, por eso le dicen que no miren al cielo, que miren al otro, porque ahí vamos a encontrar a Jesús.